A partir de este momento, la Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentan Confines del Conocimiento. Un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí estamos en esta nueva noche, rumbo a medianoche en punto. Siempre estoy convencido de que estos horarios, cualquier horario, pero estos horarios, para parafrasear a Carl Gustav Jung, diría yo, arquetípicamente, son tan útiles para las reflexiones. No solo reflexiones filosóficas, reflexiones de vida. La editorial Galerna tuvo la gentileza de enviarme este libro de Tomás Balmaceda, Volver a pensar, filosofía para desobedientes. Miren, tiene una cantidad de temas para desarrollar, pero bueno, es de esos libros que uno empieza a leer si es que a uno le interesa pensar, reflexionar, ahondar en lo filosófico. Tenemos que hablar de qué es esto de lo filosófico, como nos ayudó a pensar hace algunas semanas cuando entrevistamos al doctor Francisco García Bazán, que nos hacía la clarificación en atención. Filosofía sí es amor a la sabiduría, pero si tenemos amor a la sabiduría, esto implica que es una aspiración. Si tenemos amor a la sabiduría, quiere decir que sabios no somos. ¿Qué nos está pasando? Que no podemos alcanzar la condición de sabio. Condición que era muy anhelada en la antigüedad. Por eso de Sócrates, Platón, Aristóteles decimos que son filósofos, pero no sabios. La sabiduría es un estadio muy superior. Pero aquí, Tomás Balmaceda nos interpela desde el título, que es la mejor manera de interpelar a un lector, con volver a pensar filosofía para desobedientes. Volver a pensar. ¿Qué nos está diciendo con esto? Volver a pensar significa, acá está el libro, significa que nos está ya desde el título diciendo no se está pensando. Y si no se está pensando, ¿en qué se está utilizando el tiempo? Me hizo acordar mucho a mi libro, Atrévete a vivir en plenitud. Lo he contado ya en alguna oportunidad y lo voy a volver a hacer ahora. Cuando terminé de escribir este libro, se lo ofrecí a mi editor, Ediciones del Amanecer Dorado, y le digo, se va a titular Atrévete a vivir en plenitud. Entonces mi editor me dice, Las Heras, es agresivo. ¿Por qué no titula mejor Sepa cómo vivir en plenitud, aprenda a vivir en plenitud? Y yo dije, no, lo vamos a titular Atrévete a vivir en plenitud, porque desde la tapa, desde el título, necesito que el lector tenga claro lo que le estoy ofreciendo, que es un sendero, pero un sendero que es solo para atrevidos. Y encuentro algo similar, aunque en un texto mucho más amplio, detallado, con historias, con profundidades, en el libro de Tomás Balmaceda, Volver a pensar. Volver a pensar. Bueno, hecho todas estas cosas, dije, este rumbo a la medianoche lo tenemos que tener a Tomás Balmaceda. Y efectivamente se nota que nos comunicamos telepáticamente y los tenemos esta noche acá. Estoy haciendo, pero preferí que no lo escuchara. Después escuchás
que queda En on diferido, demand en diferido. acá. Exacto. Pero estoy diciendo que, primero, que es de los libros que, bueno, Galerna tuvo la gentileza de enviármelo, empecé a leer, fíjate todas las anotaciones que hice, sí, y que quiero aprovechar, acá tenemos como 1 hora, pero digo, es de los libros que desde el título interpelan al lector, porque si yo voy a leer un libro que dice Volver a pensar, quiere decir que el autor, acá presente, Daniel Balmaceda, lo que me está diciendo es que no estamos pensando. Es una buena hipótesis. A ver, desarrolle. No, bueno, yo siento que estamos en un momento histórico en donde quizás, y la motivación cuando lo empecé a escribir el año pasado a este libro, que quizás incluso la coyuntura cultural, la coyuntura social, el clima de época era un poco diferente, aunque fueron pocos meses, lo que yo sentí era que estábamos todos un poco entregados a lo que se esperaba de nosotros mismos, a lo que se espera de alguien de cierta edad, lo que se espera de alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires o que vive en el interior del país, a lo que se espera de alguien que vive en determinado barrio, a lo que se espera de alguien que estudió filosofía, a lo que se espera de alguien que está en la medianoche escuchando un programa de cultura. Creo que de alguna manera había ciertas expectativas que yo veía que estaban muy presentes y que estaban acrecentadas por los algoritmos. Es decir, estamos mucho tiempo en redes sociales, Sí. más allá de que quizás los argentinos y argentinas no somos personas que produzcamos un montón en redes, pero sí consumimos un montón. El promedio de conectividad que tiene nuestro país es altísimo, incluso con las dificultades que conocemos, de que hay partes de nuestra casa que capaz no tienen buena señal o hay muchas zonas del país que no la tienen. Incluso así estamos mucho tiempo en redes sociales. Entonces creo que eso también fue generando esta sensación que sentí de, bueno, de golpe las noticias que yo conozco, las cosas que yo ubico, lo que consumo, lo que yo creo, está muy mediado por lo que se me muestra. Y hay cierta pereza. Y siento que esa pereza es una pereza que está marcada en estos momentos. Y es una pereza también que es pura comodidad, ¿no? ¿Para qué yo podría volverme desobediente? Sí, bueno, si haciendo lo que se espera de mí, más o menos nadie me rompe los quinotos, Y digamos. estoy cómodo. Exactamente. Olvidando aquello que decía John Fitzgerald Kennedy, que decía la comodidad es la carcelera de la libertad. Y tiene mucho sentido. No lo conocía, pero sí, tiene mucho sentido. Ahora, un dato de mi lectura. Vos acabas de reducir el mundo de tus lectores a República Argentina, pero este libro lo puede leer un español, un chileno, un mexicano, y se va a sentir identificado, porque vos estás hablando de Occidente en realidad. Sí, mirá, es súper interesante lo que traes. Estuve el fin de semana pasado, en realidad el fin de la semana pasada en Chile, dando una conferencia, y había 3 lectores del libro, o sea, comprando en el libro, el Chile en el libro no está físico, pero habían logrado traerlo de Mendoza y algunas Claro. librerías que lo hacen, y me decían eso, me decían, mira, habla mucho de la realidad chilena. Y yo ¿Ves? pensaba que hablaba más de la realidad argentina. Yo al leerlo Pero hay algo. dije, esto es válido para todo Occidente, el Oriente occidentalizado. Habrá países que se notará más, otros un poco menos, pero estás describiendo, a mí, vuelvo a esto, volver a pensar, como titulaste el libro, yo digo, aquí lo que el autor nos está diciendo es, muchachos, no estamos pensando. Estamos adormecidos, ¿no? Sí. Digo, me parece que hay algo ahí acerca de cómo nos vinculamos, de cómo, como cuento en el libro, pensamos la muerte, pensamos sí, el sí. ámbito del trabajo, todo eso. Creo que efectivamente estamos siguiendo ese caminito trazado por alguien más para nosotros. Ese alguien más puede ser la sociedad, pueden ser las expectativas. Creo también que para los que tenemos más de 40, durante mucho tiempo, de algún modo, la preocupación que teníamos tenía que ver con el Estado, ¿no? Con el Estado que Desarrolla vigilaba. eso porque es una de las cosas que tengo marcadas y te iba a preguntar. Sí. ¿Qué es tener más de 40 años cronológicos? Porque siempre insisto que una cosa es la edad cronológica Por supuesto. y otra es la psicológica, ¿no es cierto? Pero, ¿qué es tener más de 40 años cronológicos hoy en este siglo XXI, en este 2024? Bueno, nos coloca a todos los que tenemos más de 40 en esa posición de un mundo que no es el nuestro. Ajá. Y es un mundo que cambió frente a nosotros y que nosotros en muchos sentidos nos formamos para un mundo que ya no existe más. Un mundo social, un mundo del trabajo, un mundo incluso de nuestros vínculos con nuestros hijos, con nuestros amigos, con el resto de las fuerzas políticas que era muy diferente al que
al que efectivamente tenemos hoy. Entonces siento que tenemos un set de herramientas o de habilidades que a veces parecen un poco anacrónicas, que parecen un poco distintas, pero que sin embargo nos han solidificado y nos han consolidado como personas realmente muy flexibles. Está esta idea, ¿no?, de los más jóvenes. A mí me pasa mucho, yo soy docente universitario y a veces en el aula un poco te dicen, bueno, pero en su época, y piensan que, no sé, yo creo que creían que el mundo era blanco y negro cuando yo era chico, Yo ¿no? no tenía conocimiento que estaba hablando con Tutankamón. te veo muy joven. ¿Viste? Te ponen como esa idea, y esa idea de que no somos digitales o que el mundo de las novedades no es para nosotros. Y la verdad es que si vemos yo por ejemplo entré al mundo laboral en el 2001, 2002 y entonces llevo ya 25 años, Sí, digamos, claro, trabajando, y de alguna manera siempre fue digital ese mundo, digamos, no es tan distinto. Y si hubiera sido en el 95, 96, también. Quizás no digital como es hoy, pero estaba presente. Uh-huh. Pero sí es cierto que hay cuestiones acerca de cómo pensábamos nuestra vida y cómo nosotros nos criamos que desapareció. Eso a veces en ocasiones se lo llama la línea o la vida secuencial. ¿La vida secuencial cuál es? Típicamente la de mi padre. Mi padre es primera generación de universitarios, yo soy de la provincia de Buenos Aires. Mi papá viajaba todos los días en tren a la Facultad de Derecho, se recibió como abogado, le dieron un título, colgó ese título en una habitación de mi casa, puso una plaquita de bronce, todas cosas que hoy es muy difícil porque no hay tanto papel y si pones una placa de bronce te la afanan. Exactamente. Pero bueno, había bien de la década del 80, del 90, ¿no? En distintos espacios. También, lo que estás describiendo en los años 70 ya existía. Esas placas que era, bueno, acá hay un contador, acá Claro. hay un odontólogo, acá hay un médico, ¿no? Y mi papá falleció durmiendo antes de jubilarse, pero toda su vida fue en un mismo trabajo y era feliz con eso. Y si bien seguía leyendo y seguía interesado por discusiones, no sentía la necesidad de volver a estudiar, porque lo que había estudiado hacía 20 años, 30 años era suficiente para el tipo de trabajo siendo válido, que tenía. Y posiblemente si se hubiese jubilado, como se terminó jubilando mi mamá, su vida era ser abuelo. Listo, ver amigos y ser abuelo, nada más. Y tenía que vivir con el sueldo, con la jubilación. Ese mundo secuencial, en donde cada momento era para algo, el mundo secuencial también te servía para mostrar qué pasaba si lo rompías. Si eras desobediente con eso, era difícil. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en los 90, aparecía la idea del pendeviejo, ¿te acordás? ¿Qué era un pendeviejo? Alguien que tenía una edad, pero se le había ocurrido actuar más joven. No, por ejemplo, vestirse Exactamente. de una manera más juvenil. Que no era para lo que se esperaba. Para tu edad? ¿Cómo vas a ir a tal lugar? Después, incluso en ámbitos como la psicología, o por lo menos en el discurso más común de la psicología, estaba la idea del síndrome de Peter Pan. ¿Quién era el síndrome de Peter Pan? Bueno, alguien que era adolescente cuando no debía ser adolescente. ¿Por qué? Porque estaba la idea de que después de los 20 y pico ya tenías que no vivir con tus padres. Así yo me crié. Claro. Esa vida secuencial, ¿cuál era? Terminabas el colegio. Por supuesto estoy hablando desde el privilegio, pero yo en la década del 80, del 90, muchas personas ya se estaban terminando el colegio secundario, no era algo excepcional, y se te abrían el último día de quinto año o del último día del secundario dos caminos, o trabajar o estudiar. ¿Estudias o trabajas? No había nada era en así. medio, y teníamos todos una especie de, como estamos compelidos, un poco obligados a irnos de la casa de nuestros padres. Sí. Eran hogares, de hecho yo lo estuve estudiando y charlando con especialistas, expulsivos. No porque no nos quisieran, no porque fuesen malos con nosotros, sino porque sentíamos nosotros que mi vida me acuerdo mucho, yo de chico tenía ganas de ser grande. Tenía ganas de tener mis cosas. Pero eran todo los mandatos eso sociales. era lo que se te pedía para ese momento. Esos son los estímulos externos que te van moldeando. Y que te iban diciendo, tenés que irte de ahí, tenés que hacer la propia. Todo eso, para alguien joven que nos está escuchando ahora, es como decís vos de Tutankamón. Sí. Es algo de otro momento. ¿Por qué? Porque efectivamente ahora la vida cambió un montón. No solamente porque alguien de 17, 18 te puede decir, un hijo tuyo te puede decir, papá, mamá, necesito un sabático. Quiero un sabático. O me quiero ir a juntar kiwis a Nueva Zelanda. Claro. O, bueno, no me quiero tomar 3 años para entender bien qué quiero estudiar. Nosotros teníamos el mandato de los 18 tomar la decisión más crucial de tu vida. ¿Qué ibas a estudiar y ser? ¿Expulsado a las patadas de tu casa? Por vago, por... Claro, lo que querés es seguir aprovechándote de tu padre. El mirá, típico de mi mamá, claro. Esto no es un hotel. Esto no es un hotel, ¿no? Digamos. Pensión. Mi mamá decía pensión. Y mi vieja se actualizó un poquito y puso hotel. Claro. Bueno,
todo ese mundo cambió el mundo de la educación. Yo trabajo en 2 universidades, en la Universidad de Buenos Aires. Antes que sigas, vamos a hacer la primera Hoy, por pausa. favor, yo Seguimos pongo play y no hablando paro. Sí, acá, sí, pero sí. magnífico, por eso estamos. Vamos rumbo a medianoche en punto, ahora continuamos. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro del doctor Antonio Las Heras, a la venta por Mercado Libre y también en librerías Cúspide. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y seguimos hablando con Tomás Balmaceda, su libro Volver a Pensar, pero tengo una pregunta A ver, que Antonio, contá. desconozco si será de interés de los oyentes, pero sí mío. Vos sos doctor en filosofía. Sí. ¿Y con qué tesis te doctoraste en filosofía? Uf. Tengo mucha curiosidad por conocer cuál fue tu tesis Bueno, mira, doctoral en sí, filosofía. mi camino académico es un camino medio estándar, que en algún momento te truncó, pero medio estándar. No, yo me dediqué, y me sigo dedicando, a algo que se llama filosofía de la mente. La filosofía de la mente es un área de la metafísica, de la epistemología, vinculado con conocer cómo son las estructuras cognitivas o las estructuras que subyacen a la cognición. Entonces yo de chico, como charlábamos antes del corte, yo terminé mis estudios del secundario en la década del 90, en el 99 entré a la Universidad de Buenos Aires. Otra historia también, ¿no? Que hoy también parece un poco rara. Vos tienes que venirte a la Ciudad de Buenos Aires a estudiar ciertas cosas. Hoy tenemos universidades en todas partes del país, por supuesto faltan un montón, y hoy tenemos la posibilidad de hacer cosas online. Yo Claro. todo eso no lo tenía. Entonces Claro. me tuve que venir acá, me tuve que mudar. Había algo también ahí de esto que charlábamos recién, del madurar, porque bueno, yo a los 18 me vi viviendo solo o viviendo con un amigo en realidad, acá, y bueno, capaz eso no es hoy quizás lo más común. Y me dediqué a la filosofía. También eso que charlábamos de nuestros padres que decían, mi papá, mi mamá, con algo de resistencia, nunca me la demostraron, me enteré más tarde, pero a mí siempre fui una persona muy curiosa y la verdad es que encuentro mucho placer y mucha paz en la lectura y también en la escritura. Entonces siempre fui el típico nerd de joven, de adolescente que leía mucho. Alguien me contó una vez que a mí me encantaba ser alumno realmente y me dijeron que si quería ser estudiante toda la vida tenía que estudiar filosofía y eso me quedó porque si yo tengo que elegir algo que me gusta hacer es esto, leer algo, pensarlo, discutirlo, es lo que más, conversaciones como estas son para mí lo más interesante que tiene la vida. Y Coincido. sí, Pensamiento por eso- racional reflexivo. y hemos logrado los dos volvernos un poco, parte de nuestras tareas, así que eso está buenísimo. Y cuando estaba estudiando en la universidad, bueno, se te abren muchos caminos, muchas ideas. En mi caso particular, intenté distintas cosas. Yo también cuando doy clases en la facultad trato de contarles eso a los adolescentes, a los jóvenes. Y es que, mira, no siempre es tan fácil entender qué es lo que te gusta específico de algo general que te gusta, ¿no? Porque posiblemente muchas personas o muchos chicos ya están estudiando algo, dicen, bueno, me gusta esta carrera, pero no sé a qué me quiero especializar. Y yo picoteé, por decirlo de alguna manera, por un montón de lados, hasta que una docente, Karina Pedache, con la que trabajo ahora, después de terminar un cuatrimestre, había que hacer un ensayo final, y me dijo, che, este ensayo está buenísimo, ¿no querés venir a nuestro grupo? Y ahí empecé un camino, también muy raro para hoy, que era, bueno, muchos años, te diría, de asistir a grupos de lectura sin sentirme totalmente avalado a opinar. Estaba la posibilidad, pero yo todavía me sentía muy en una actitud completamente de aprendizaje, más que de poder volverlo expositivo. Y ahí encontré lo que fue mi tema de licenciatura, mi tema doctoral y postdoctoral, que es una cosita muy chiquita, pero que a mí me encanta, que se llama Psicología del Sentido Común. Eso fue mi área de especialización. Y es cómo las personas nos entendemos unos a otros en términos preteóricos, más allá de las teorías. Cómo es que los humanos podemos entrar en esos vínculos. Y refleja mucho lo que yo siempre me gustó y siento y creo que tiene que ver con, bueno, cómo las personas efectivamente piensan, cómo las personas efectivamente hablan. Para mí hay algo, podríamos llamar a eso en términos muy generales, sentido común,
Y yo creo que el uso cotidiano, ordinario de las palabras, de los conceptos, tiene mucho valor. Sí, claro. Hay todo un área de la filosofía que se dedica a decir, bueno, así se tienen que usar los conceptos, o esta es la manera correcta de pensar, o eso. Eso yo también lo conozco y lo transito, pero a mí lo que más me gusta es un poquito ver cómo efectivamente en la calle, qué cosas pasan, qué hablan, qué piensan. Claro, porque fíjate, yo uso como ejemplo la palabra paz. En general, todos hablan de la necesidad de paz. En la misa, el cura de la Iglesia Católica Apostólica Romana te dice que todos tengan paz. Pero si yo le pido a alguien que me traiga una frase hecha, común, habitual, vinculada a la paz, y me vienen rápido dos, pero resulta que todos tienen que ver con la muerte, porque es que descanse en paz, la paz de los sepulcros. Yo eso no me interesa. Bueno, en todo caso será mi es serenidad. Es la idea de que pidiendo? En la vida todo es conflicto, ¿viste? Sí. Correcto. Bueno, mira, a mí me pasa mucho, yo lo uso mucho en clase, el ejemplo del amor, ¿no? Cuando uno dice, ok, bueno, ¿de qué entendés vos por amor? Y ahí podemos ver que alguien te va a decir, no, el amor es el amor a mi marido, a mi mujer, en pareja. Alguien te va a decir el amor a los hijos, ese es el amor más puro. Alguien te va a decir el amor de una madre, mi mamá me ama como nadie me ama. Alguien te va a decir el amor a la patria, es el amor más sano, ¿no? El amor a la tierra, que está. Alguien te va a decir, no, están todos equivocados. Es el amor a Dios, es el amor que realmente, o el amor que Dios tiene para sus creaciones. Alguien puede decir, no, es el amor a Boca, Racing, Independiente, ¿no? Podemos pensar todo eso. Alguien quizás hoy te va a decir amor a Cristina, amor a Milei, amor a Macri, ¿no? Cuando vos te das cuenta, yo lo que trato de decirle a los chicos es, fíjense que es muy difícil pensar que el mismo concepto se aplica a tu mamá, a tu pareja, a la patria, a Racing y a Javier Milei. Es obvio que hay algo de ahí de cómo lo usamos, que no es el mismo, el término es el mismo, pero el concepto que está detrás no puede ser el mismo. Y a veces muchas de las discusiones que tenemos o los malos entendidos es porque, bueno, qué sé yo me pongo en pareja con alguien y, no sé, para mí el amor incluye ser, no sé, como estar todo el tiempo atento. Claro. ¿Qué necesitas? ¿Qué querés? Y alguien va a decir, no, amor, es que me dejen libre. Claro, y volver a vernos. Deja de hinchar. Exactamente. Claro. No me amás, no me amás. No, sí, yo te amo, pero como te amo, claro, no quiero que me moleste, quiero ser la mía y vas a ser la tuya, y cuando nos encontramos. Exacto. Y eso mismo a alguien le puede romper el corazón y a otra persona lo puede sofocar. Entonces, lo mismo que pasa, no sé, qué sé yo, llega el Día de la Madre, que estamos en octubre, y entonces, bueno, no, mi viejita lo mejor que hay, y vos capaz de decir, mi mamá es una guacha, o tipo, digo, hay distintas formas, y nos podemos llegar a encontrar, como no tenemos la misma referencia, muchos inconvenientes. Entonces, en ese sentido, para mí, mirar cómo efectivamente las personas usan las palabras. Porque antes te acordás que te mandaban con la RAE. No, la Real Academia Española claro, dice. Decir, bueno, mira, para esto no me sirve eso, porque no necesito una forma normativa. Yo tengo que ver efectivamente cómo las comunidades, y por supuesto, no puedo decir los argentinos ni las argentinas, porque no es muy amplio. Eso, claro. No puedo decir tampoco los porteños, las porteñas, o los bonaerenses, los entrerrianos, porque tampoco me sirve. Entonces, entender que tenemos distintas comunidades y que esas comunidades, bueno, parte de su identidad es cómo usan estos términos que son tan claves. Y a mí, no sé, me parece fascinante. Así que, respondiendo no brevemente a la pregunta que me hiciste, yo me dediqué mucho a la psicología del sentido común. Pero fíjate que a raíz de lo que hablaste, bueno, Día de la Madre, me acordé ese tango que dice: la madre es la única verdad, es mentira todo lo demás. Fíjate cómo cierra el camino. Pero es Freud, bueno, capaz es de época de Freud, pero sí. Pero claro, si la madre es la única verdad y es mentira todo lo demás, es simple deducir que me está diciendo que cualquier otra mujer con la que yo me vincule va a ser una mentira, me va a engañar. Fíjate, Antonio, como también me cortó la vida. Otras cosas. Por ejemplo, estuve ahora este fin de semana en Catamarca, en la Feria del Libro de Catamarca, y son muy devotos de la Virgen del Valle, y ves todo el tiempo figuras religiosas de la Virgen. No ves figuras religiosas tantas ni de Jesús, ni de una representación de Dios Padre. Muy buena observación. Entonces digo, bueno, realmente
la Virgen acá, esa idea maternal, ¿no? La En figura de lo Catamarca femenino es materno. Sí, y ahí en Catamarca es muy clave el manto de la Virgen, ¿no? Que te Sí. protege el manto de la Virgen, todo el tiempo eso. Y vos decís, bueno, realmente ahí, como esas identidades que tenemos, esas idiosincrasias propias, van permeando, porque realmente te aseguro que lo pensé un montón este finde, porque después pensé en la Virgen de Guadalupe en México, digo, capaz hay algo ahí mariano, podríamos decir, del propio de María, Sí. en América. Sí. Que yo también por trabajo este año el Congreso Mundial de Filosofía fue en Roma, así que estuve 15 días en Roma trabajando o yendo al Congreso, y no hay tantas cosas de la Virgen en Roma. No, Como conozco hay también acá. Roma, Acá, no. por eso, levantás una piedrita y hay algo de la Virgen de Luján o Sí. de alguna Virgen específica. Entonces, ese tango capaz incluso está reflejando algo que también refleja la religiosidad popular. Ciertamente. A ver, pero yo marqué una cantidad de cosas en volver me siento, a pensar. Me siento en una mesa de examen. Casi, yo te iba a decir, casi. Lo de superé los 40 años, eso ya lo hablamos. Ahora, herramientas filosóficas. Te invito por el momento a evitar definir qué es la filosofía y seguís hablando. Estas herramientas filosóficas, ¿cómo hago para valerme las herramientas filosóficas si no puedo definir qué es la filosofía? Y hay un truco, hay un truco un poco de mago. La verdad es que si le preguntás a un ingeniero qué es la ingeniería, a un contador qué es la contaduría, a un abogado, a un médico, vas a tener una respuesta. Claro. Si le preguntás a un filósofo, una filósofa va a tener una respuesta. Si le preguntás a dos, vas a tener dos respuestas, no la misma respuesta. Si le preguntás a tres, capaz tenés cuatro, porque ya dos filósofos se pusieron, se van apareciendo y van surgiendo. Hay algo ahí de esta idea que genuinamente para mí la filosofía es una herramienta muy, muy importante en mi vida personal para poder vivir, para poder entender la realidad, y genuinamente creo que puede ser también una herramienta para algunas personas como un kit más, ¿no? Como un destornillador más en tu caja de herramientas. No el único, pero uno que cuando tenés un tornillo lo puedes sacar con el destornillador. Y creo que esa herramienta tan importante tiene que ver con la posibilidad del cuestionamiento, con la posibilidad de poner en duda, con la posibilidad de... Nietzsche decía, ¿no? El filósofo, en una de sus descripciones de distintos tipos de filósofo, el filósofo tábano. Yo soy de la provincia de Buenos Aires, cerca del Paraná, y había muchos tábanos. Y los tábanos, para que nunca sufrieron uno, te pican y te duelen como nada. Entonces un filósofo es alguien que capaz a veces te va a molestar y te va a picar hasta que te empieces a golpear, a palmear, a cachetear todo el cuerpo porque lo querés matar o matar. Y esa molestia la genera con la pregunta. Con preguntarse, ¿no? Quienes tuvieron algún niño o niña cerca, esos 4 o 5 años, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y hay un punto en donde el por qué se acaba, pero el niño te pregunta una vez más, y 2, 3 veces más. La filosofía debería ser eso. Y dentro de todas esas preguntas que se hace, se pregunta también por la definición de filosofía. Claro. Entonces es, para mí, de las pocas disciplinas, o la única, no conozco otra, que la misma definición está en crisis. Y eso me parece, y me parece que no es una debilidad, es su fortaleza. Claro. Entonces vas a encontrar distintas personas que te van a decir, como yo, la filosofía es muy importante para mí, pero lo que yo creo que es la filosofía, esta persona que estudia filosofía, esta persona que es filósofo, esta persona que le gusta leer mucho filosofía, piensan cosas completamente distintas. Y me parece que es algo muy diferente. Estaba recordando, entrevisté hace unas semanas al doctor Francisco García Bazán. Y también, él como filósofo, le hice esta pregunta. Y entonces él decía, va en línea lo que señalaste vos, dice, el filósofo es un buscador. Totalmente. Porque si no, no sería filósofo, amor a la sabiduría. No sería amor a la sabiduría, sería un sabio. Y si es un sabio, ya tiene todos los conocimientos. Bueno, tenemos el famoso mandato socrático, solo sé que no sé nada. Claro. Entonces, que a mí eso, y lo utilizo mucho en la facultad, y de hecho en una de las universidades, por indicación del director de la carrera, que me pidió que armara un seminario pensando en estas ideas. Para mí la clave del solo sé que no sé nada, más que el no sé nada, es qué es lo que vos sabés de vos, ¿no? De uno mismo. Finalmente Sócrates es el gran maestro del autoconocimiento, y no creo que se pueda lograr nada sin el autoconocimiento. Estamos a veces en momentos en donde sentimos angustia, vacíos, donde no sabemos bien qué es lo que nos hace bien, lo que nos hace bien. Traigo de vuelta a Nietzsche porque tiene una frase que a mí siempre me gusta:
¿cómo puedo saber algo del mundo si no me conozco a mí? Claro. ¿Cómo puedo pretender conocer algo más si no me conozco? Y eso me parece que efectivamente transforma un poco también la conversación, porque entender exactamente quién soy es una tarea infinita, infinita. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a algo y nos sorprendemos? Y decimos, yo pensé que era un cagón. No sé, cuando era chico una vez me terminé una historia media larga en un tiroteo, no importa. Y yo me hubieras preguntado en cualquier momento qué hubiera pasado en medio de un tiroteo, yo digo, me muero, no sé, me desmayo. Actué súper calmo, ayudé a unas personas, estaba consciente del peligro, pero actué muy bien. No me conocía. No me conocía. Hay un estudio, pero de los años 80, recuerdo, en Estados Unidos, por supuesto, donde a un grupo de estudiantes universitarios se les entrega una hoja y dice, bueno, si usted está frente a esta situación difícil, por ejemplo, un asalto, ¿cómo reacciona usted? Que se hace todo. La persona contesta. Una semana más tarde, un grupo de actores hace la ficción, saliendo de la universidad, los alumnos que habían contestado esto, ese grupo de actores hace la ficción de que son delincuentes. Bueno, el que había contestado yo dejo hasta la camisa, abajo de la mesa. Ese que iba a dejar la camisa y demás, tuvieron que agarrar 3 para separarlo al actor porque lo quería matar. El que dijo, pero yo que soy karateca, que yo estaba abajo de la mesa. O sea, hay una gran distancia entre lo que uno piensa de uno y lo que ocurre cuando el hecho sucede. Pero ¿cuántas veces contando algo nos damos cuenta que nos sorprendemos de nosotros mismos? Incluso y volvemos a mí, el tema de la edad es un tema que me interesa. Antes de ir al tema de la edad, ¿qué vamos a hacer? La segunda pausa del programa y seguimos con Tomás Balmaceda. ¿Te interesa el tema de los ovnis? Si te interesa saber sobre los ovnis, tienes que leer ¿Qué hay detrás de los ovnis? Un libro de Antonio Las Heras. Pídelo en librerías Cúspide o por Mercado Libre. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Aquí seguimos dialogando con el doctor Tomás Balmaceda, volver a pensar. Estamos pensando acá, pero te interrumpí. Después te decía que efectivamente a veces nos sorprendemos, ¿no? Y contamos algo de lo que sucedió y lo hacemos de vuelta con genuina, ¿sabés que tal cosa, tal? Incluso, como decíamos, ¿no? Este tema generacional, incluso los que tenemos más de 40 se ha sorprendido. ¿Y por qué nos sorprendemos? Porque no nos conocemos tanto. Porque claro, efectivamente esa tarea del autoconocimiento es una tarea, como te decía hace un ratito, interminable, ¿no? Sí. Nunca concluye. Entonces, para mí, la clave es esa, ¿no? El solo sé que no sé nada. Bueno, tratar de pensar cómo puedo aspirar al solo sé, al que sabes algo, efectivamente. Y solamente lo vas a saber, tal como indicaba Sócrates, cuando verdaderamente te conoces a vos. Lo que pasa es que para lograr eso, necesito algo que el sistema materialista consumista se ha ocupado muy bien en disolver. Necesito tiempo para mí, por supuesto. Pero tiempo todos los días, ¿no? Es como el que practica meditación y te dice, sí, yo una vez por semana me reúno con los amigos. Y entonces yo les contesto, ¿y por qué no almuerza o cena una vez por semana? ¿No? Voy a tener hambre. Y no le parece que con la meditación pasará igual. Ya que hablabas al comenzar el programa de nuestros padres y abuelos, yo digo, tenían tiempo para ellos. Algo que se llamó la cultura del parral, ¿no? Llegaba a las 6 de la tarde, a las 7, cerraba el que era empleado, el que tenía el negocio, y abajo del parral se reunían los vecinos, los amigos, la familia, hablaban, después cada uno discutía sobre sí mismo. Este sistema, al llenarte con todos estos estímulos externos de que te levantaste, que te acostás y aún durmiendo, te quitan el tiempo, porque para que yo pueda conocer cómo voy siendo, cuáles son mis... No quiero, me gusta o no me gusta, que son engaños de la conciencia producidos por los estímulos externos, sino qué cuernos necesito, pero necesito tiempo para mí. Y eso
La gente Mirá, está disuelta. hay algo súper interesante. Este libro para mí significó un cambio o algo distinto que nunca había hecho, y es que aparece bastante la primera persona. Yo como vengo del mundo académico en general, mis reflexiones anteriores, mis libros anteriores, obviamente estaban inspirados por experiencias o por ideas propias, pero no estaba tan presente yo contando cosas. Claro. Y esto lo rompí. Y parte de romperlo fue pensar mi propia historia. Y al pensar mi propia historia aparecieron mis abuelos. Y aparecieron sus padres. Yo tengo una línea de mis abuelos que son de Irlanda. Y tengo un bisabuelo anarquista. Ajá. Anarquista que vino a la Argentina, como tantos de nuestros antepasados, ¿no? Buscando una mejor vida, buscando escapar de la guerra o del hambre de Europa. Y parte de las manifestaciones que él participaba, del sacrificio que hacía, era para lograr el 8-8-8. 8 horas de sueño, 8 horas de trabajo y 8 horas de ocio. Entonces, cuando uno piensa, ¿no? En, bueno, primero es acción colectiva. Una acción colectiva que hoy no vemos. Para mí la característica de esta época es el individualismo. Cada vez más es cada hombre, cada mujer por la suya. Y vos lo tenés cual que genera soledad. Y genera además la disolución del carácter social de nuestra especie, Claro. que digamos son miles y miles de años en donde hemos sido parte de tribus, parte de comunidades, Sí. parte de ciudades. Por un lado, es acción colectiva. Una acción colectiva real, ¿no? Nunca está de más recordar que el 1 de mayo lo que estamos haciendo es conmemorando la vida de personas que la dieron para... Ay, perdón. Sí, sí. Disculpa, que dieron la vida para justamente garantizar derechos laborales para todas las personas. Claro, las 888. Y cuando uno piensa esas 888, yo realmente, mirá que estamos en un momento histórico raro, no se me ocurre una propuesta más revolucionaria, una propuesta más revulsiva, Sí. una propuesta más insolente que salir a la calle y decirle a alguien, ¿vos dormís 8 horas? Y las personas que nos digan hoy que duermen 8 horas, estoy seguro que toman algo. Una pastillita, un ayudín o algo. Ya la idea de dormir 8 horas es increíble. Busquemos a alguien que trabaje 8 horas. Si tiene el privilegio de tener un trabajo, posiblemente tenga un trabajo que o bien son 8 horas en la oficina, pero después todo el tiempo con el celular prendido, o tiene un trabajo de 4 o 5 horas y otro más de 4 o 5 horas más para excede las 8 horas. Además Ahora, de que las horas de trabajo le tenés que sumar el tiempo que te demanda desde tu casa hasta moverte. el lugar y volver. Obvio. Hay gente que tiene 1 hora de ida y 1 hora de vuelta. Todo el Entonces, tiempo más las y 8 no horas le son queda 10. Claro. Y si hiciéramos el último ejercicio de encontrar a alguien que tiene 8 horas al día de ocio, de parra, de como quisiéramos decirlo, nos enfrentaríamos con alguien que realmente diríamos es un vago. Es un vago. Ahora se usa mucho en redes. Agarrar la pala. Claro. Como esta idea de... Imagínate la felicidad, la tranquilidad, la paz, la salud mental que tendría alguien que tiene 8 horas de ocio. Y como te contaba, arranco de la primera persona. Yo no me aguanto 10 minutos de ocio. No me los aguanto. Ajá. No me estoy en un momento en donde me sacás el teléfono. Ahora estuve acá en la esquina en un cafecito haciendo tiempo para llegar a tiempo. Llegué un poco tarde porque me di cuenta mal. Pero, digamos, estaba haciendo tiempo y tenía 20 minutos libres en la cafetería acá en la esquina. Sí. Y dije, bueno, estuve todo el día con el teléfono. No tengo el teléfono y trato de mirar a la gente. Me ponía nervioso. Movía la patita. Iba pensando las cosas que, bueno, entonces ahora cuando salgo de la radio voy a hacer... Nos cuesta. Entonces también hay algo ahí relevante de decir, bueno, este sistema, ¿a dónde nos está llevando y cómo se volvió en tan poco tiempo? Porque en Muy términos poco. históricos, mi abuelo y yo no han pasado tanto tiempo, mi bisabuelo y yo pasaron Pero 100 claro, años. ha pasado muy poco tiempo. Décadas nomás. Y la transformación es total. Realmente hagamos el ejercicio genuino, seamos sinceros con nosotros mismos. Conocemos a alguien que dice que tiene 8 horas al día de ocio. Vamos a pensar que es un vago, que es un enfermo, que es hijo de millonarios, que no se preocupa. Porque incluso si pensáramos que tiene dinero, que no tiene dinero, diríamos, se tiene que esforzar más. O le diríamos, Sí. che, pero tenés 8 horas de ocio, ¿no te gustaría conseguirte otro trabajo y vivir mejor?
¿No te gustaría hacer unos pesos más y comprar dólares? Mirá hasta dónde hemos llegado con esa idea. Entonces, efectivamente, como mencionabas vos a la hora de pensar en los vínculos, el trabajo, el tiempo es ese factor que todo el tiempo está vinculándonos, y la administración de nuestro tiempo dice mucho de nosotros, dice mucho de nuestros valores, dice mucho de las cosas en las que creemos. Sí, yo pienso además que dice mucho de si has sido capaz de volver a pensar o empezar a pensar, hacerte cargo de tus propias decisiones. Porque lo que vos estás describiendo, que es lo real, lo que sucede, es porque la gente te va a decir, bueno, pero lo normal es trabajar un poco más, ¿qué te vas a quedar a las 8 horas? Lo normal no es sinónimo de sano. Lo normal es un término de la estadística. Exactamente, un promedio. Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de individuos de una muestra. Entonces, si estamos en el cementerio, lo normal es que la gente esté enterrada. Pero si estás en una plaza, lo normal es que estén los padres con los chicos. Bueno, Dios nos libre de ser normales, es una frase bien... Yo digo, no, acá lo que hay que buscar es justamente ser anormal, atípico, diferente, ser capaz de convertirme en mí mismo. Total. Para lo cual, claro, una vez más necesito tiempo para mí, porque si no, ¿cuándo indago cuál es mi autenticidad? Y de vuelta, honremos la memoria de aquellos que nos precedieron y que dieron su tiempo, su esfuerzo, su vida en algunos casos, para que nosotros podamos tener tiempo para nosotros. A ver, vamos a agarrar otras páginas de las que yo había marcado aquí. Herramientas filosóficas vimos. Acá que tengo. Opa, justo algo que hablábamos. Pero la soledad, dice Balmaceda, pero la soledad es un problema muy anterior a que empezáramos a escuchar en las noticias sobre una fuerte gripe que se había originado cerca del mercado de Wuhan, en la provincia de Hubei. La crisis de soledad ya era tema de discusión y trabajo alrededor del mundo, y para algunos países se volvió un tema de salud pública, vaya claro, ya que hay evidencia concluyente de que el aislamiento está relacionado no solo con la depresión y la ansiedad, sino también con la salud cardiovascular, la alteración hormonal y hasta muertes prematuras. Claro, porque las enfermedades físicas primero son psicosomáticas. No sé, con todos tus estudios filosóficos, si alguna vez escuchaste la palabra somatopsíquica. No, yo realmente no. Claro, he escuchado psicosomático. Entonces hay que tener claro, esto que vos estás señalando es fundamental. Yo tengo que hacer aquellas conductas, tener aquellos pensamientos que me den salud mental para poder tener salud física. Ahora, claro, vos lo señalás muy bien. Crisis de soledad y muy bien subrayás. Señores, esto es mucho antes de la pandemia. Sí, yo creo que ese es el gran tema de nuestros tiempos, ¿no? La soledad no deseada. Muchos que nos están escuchando y muchas posiblemente estén diciendo, no, a mí me encanta este momento, estoy a solas con la radio, con Spotify, con donde sea que nos están escuchando, viendo, estoy tranqui, estoy escuchando a dos personas conversar y estoy tranquila. No es esa la soledad que preocupa, es la soledad de quienes no quieren estar solos. En la ciudad de Buenos Aires tenemos más personas viviendo solas que viviendo acompañadas. Sí. En la ciudad de Buenos Aires hoy tenemos más mascotas que niños. Ese es un dato que está ocurriendo en muchos lugares de Occidente. Exactamente. Y en la Ciudad de Buenos Aires, también lo informaron la semana pasada, tenemos por primera vez en 2024 más muertes que nacimientos. Exacto. Entonces, la sociedad está cambiando. La sociedad está envejeciendo. Y no es necesariamente algo malo. Pero la sociedad se está volviendo cada vez más solitaria. No tenemos escenarios parecidos a los de Italia y Japón todavía, que son los clásicos. Realmente la cultura latina, la raigambre que tiene nuestro continente es la que muchos han vivido, ¿no? Que nuestros abuelos vivan con nosotros, o tener un contacto por WhatsApp, o qué sé yo, los miércoles almuerzo lo de mi abuela y los domingos comemos todos juntos en mi casa. Eso la verdad es que se mantiene. En general las familias latinas incluyen a los mayores. Es más raro ver situaciones extremas, ¿no? En Japón hay un hecho, no me acuerdo si lo cuento en el libro o no, pero el año pasado me impactó muchísimo, un fenómeno en donde mayores de 70 años roban
para ir presos. Porque cuando están Porque presos están en algún están lugar, en compañía, claro, con y compañía. tienen comida. Claro. Entonces, hay en ciertos negocios, como si fuesen pequeños almacenes, en donde ya saben que viene una abuela, se les llena de todo, se esconden cosas en la ropa, esperando que venga la policía y los detenga. Si esa no es una imagen de distópica, no sé cómo decirlo de otra manera, ¿no? Pero en toda la historia de la humanidad, ninguno se hubiera imaginado lo que estás comentando. Robo, así voy detenido y así estoy con otro. Sí, búsquenlo porque es súper interesante. Tiene, de hecho, como todos los japoneses, ya un nombre para ese hecho. Y los vendedores y vendedoras ya están acostumbrados. Entonces se resignan a hacerlo. Entonces yo creo que esa soledad es una soledad que enferma, como decíamos muy bien. Inglaterra, de hecho, antes de la pandemia, creó una institución que le pusieron de manera un poco marketinera a los medios el Instituto de la Soledad o el Ministerio de la Soledad, pero es simplemente que se dieron cuenta, no porque son buenos tipos, no porque sean buenos samaritanos, sino porque quieren cuidar el mango, Claro. que cuando la gente vive sola se enferma más. Y entonces Y el enfermo es costoso. Exactamente, Claro. estresa más el sistema de salud, Claro. y trae más gastos al Estado. Entonces, antes de pagar más dinero en el sistema de salud, que ya estaba muy, muy apretado, incluso pre-pandemia, ¿sabes lo que hago? Empiezo a crear instancias en donde las personas no se sientan solas. Claro. Y empiezo a evitar un montón de enfermedades. Y eso es, digamos, una decisión súper interesante, pero de vuelta, ¿cómo es que hemos logrado llegar al punto en donde tenemos que cuidarnos de no estar solos? Claro. Y muchos de los que nos están escuchando quizás lo piensen, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si hoy te caes? Te caes bañándote esta noche antes de irte a dormir. Exactamente. ¿Entendés? ¿Cuándo se entera alguien que te caíste? ¿Cómo lo haces? ¿No? La mayoría de los médicos o todos los que hacen emergentología te dicen eso, que la mayoría de lo que tienen que atender en emergencias suelen ser accidentes provocados así, de manera aparentemente casual. Salía de... Estaba mojado el piso, listo. Exacto, me resbalé. Ahora, si quedé ahí solo y no estoy cerca del celular... Sí. Vamos a hacer la última pausa del programa, seguimos hacia medianoche en punto. Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de la entidad y un espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores. Usted está escuchando Confines del Conocimiento. Conducido por el doctor Antonio Las Heras. Y ya rumbo a medianoche en punto con Tomás Balmaceda, su libro Volver a Pensar. Pensemos esto, estamos hablando de la soledad, pero no es que hay algún virus que me genera soledad. Si hay esta normalidad de abundancia, de soledad, es porque algo he estado haciendo yo y me quedé solo. Más o menos, ahí no sé si estoy de acuerdo, porque yo creo que también hay algo ahí de las estructuras. Sí, claro. Como que también a veces veo que hay muchas, por favor, no digo qué es lo que vos pensás, pero digo... Veo a mí que me interesa lo que vos pensás. No, por supuesto. Yo tiro ahí y a ver. No, porque digo, no lo veo específicamente en soledad, pero en muchos casos, digo, en este momento de coyuntura económica difícil para muchas personas, está esta idea de, bueno, no te estás esforzando lo suficiente. Los primeros que lo pensamos a veces somos nosotros, ¿no? La persona que quizás se siente responsable de llevar el dinero a su casa, de ayudar a su familia, a sus hijos, a sus padres, a quien sea, y a veces que está esta idea de, bueno, nada, ¿cómo no lo logro? Debo estar mal, ¿no? Porque, bueno, no, hay estructuras económicas que hacen que, por más que tengas talento, por más que tengas esfuerzo, no lo controlas. Y creo que con la soledad pasa a veces lo mismo. Te doy un dato que a mí también me impacta mucho. Qué difícil se nos vuelve hacer amigos después de los 30 años, después de los 40 años. Yo tuviera ahora con 44 años, salía a tener que armarme un amigo nuevo, una amiga nueva, no sé cómo lo armaría. Porque de alguna manera tenemos más identificado hacerte amigo en la adolescencia, en la primera juventud, ni bien sos adulto, y después hay un punto en donde los nuevos amigos se cortan. Tenés compañeros de trabajo, tenés gente que... Una cosa son conocidos y otra cosa son amigos. Amigos. Sí. Esta idea que vos que decías recién, ¿a quién llamo por teléfono cuando me caigo? Claro.
¿no? Que capaz no tengo familia o no quiero joder a mi familia o tengo alguien cerca que pueda venir y hacerlo. Entonces vemos que ya el sistema es un sistema que parece que nos obliga a la soledad. Y regresamos al comienzo de nuestra conversación. Ese individualismo, ¿no? Sí. ¿Por qué cosas? ¿Cómo puede ser que nuestros abuelos salían a la calle y prestaban su vida para el 888 y nosotros para realmente salir a la calle? Buenos Aires, Argentina, era una sociedad masiva, de grandes actos, de grandes marchas, de eventos gigantes. Ahora, ¿qué es lo último que tuvimos? El mundial, ¿no? Cuando ganamos el mundial, pero es algo excepcional. ¿Cada cuántos años? Bueno, pero también era una cultura, aún el que iba a trabajar a la fábrica, me refiero, no gente que ni siquiera hubiera tenido el secundario, pero había una cultura, por ejemplo, de leer el diario todas las mañanas, de escuchar las noticias, de leer algún libro. Y todo eso se va diluyendo. Por eso me gustó lo de volver a pensar, porque digo, claro, si yo no recibo información adecuada, ¿de qué voy a pensar? Total. Empezamos con creo, según me han dicho, y nos fuimos al diablo con las conclusiones. Sí, para mí eso también es una marca de época, ¿no? Esta idea de toda opinión es válida. Y hay una especie de desprestigio del especialista o del intelectual. Yo lo veo mucho en redes sociales, incluso en espacios de conversaciones más públicas, ¿no? Como que, bueno, si estudiaste sobre eso no me importa, porque fuiste un privilegiado o porque, imagínate... Yo tengo derecho a opinar igual. Te voy a decir lo que yo creo. Claro, pero Vos estudiaste 12 años para saber de esa tesis. No, yo te voy a decir lo que yo creo. Pero si hasta el término, te voy a decir lo que yo creo. Cuando me dicen creo, le digo, y no discuto. ¿Porque tengo razón? No, porque me dijiste creo. Es como creo en Dios, el demonio es una creencia tuya. Ahora, no tiene ningún fundamento. Bueno, ¿qué querés te diga? Pero está esta idea de, bueno, se ha horizontalizado sí. esa opción. Incluso a mí me pasó hace poquito en redes sociales, peleándome con alguien, ¿Seguro? que me dijo, bueno, este es otro sobreescolarizado, ¿no? Como una especie de insulto. Y yo digo, pero escúchame, realmente este país que hace tantos esfuerzos por la educación pública, digamos, toda la sociedad, digamos, buscando eso que te contaba, ¿no? Mi papá, primera generación de universitarios, yo de la primera generación de doctores o de posgrado. Digo, ¿por qué me decís sobreescolarizado como un insulto? Cuando en otro momento hubiera sido, bueno, es una persona que se dedicó. Yo entiendo igual que la filosofía a veces parece ser una carrera ociosa, pero rápidamente te das parece cuenta. Ser para que uno entiende, porque si se hubiera instruido, conocería las dificultades y el esfuerzo de algo que vos mismo definís como, miren, no está definido. Totalmente. Mucho más simple de definir una célula, lo pongo bajo el microscopio. Ahora, para mí esto tiene que ver, primero, lo que vos decís, sobre, no sé, escolarizado, estudiado. Bueno, el desprestigio que por algo se generó del conocimiento con fundamento. Por eso yo hace tiempo que digo que muchos nos hablaron de la pandemia, del COVID, pero la pandemia que a mí me aterra porque sigue creciendo y en todo Occidente es la de la opinología. Sí, total. Yo no tengo ninguna duda en que el que nos dice, bueno, pero yo tengo derecho a opinar, por supuesto. Y una vez que opinó y dijo una tontería, yo tengo todo el derecho a decirle, mire, comprendo que en su ignorancia y no se moleste por eso. Aquí nuestro operador Nico Ciancaglini nos dice que nos quedan 3 minutos. No puede ser. Así que sí. Si empezamos hace 2 minutos. En cualquier momento, brechas en el espacio-tiempo. Acá algo pasó, algo raro pasó. En cualquier momento te venís de vuelta al programa. Por supuesto. Pero muchas gracias. Te dejo estos 3 minutos para que hagas vos el cierre del programa. Adelante. No, muchísimas. Después te voy a dar el libro para que me lo dediques. Por favor. Yo te voy a dar uno mío. Espectacular, me encanta, sí. Qué bueno, qué lindo. Eso, que me parece que la convocatoria a volver a pensar es una convocatoria, el libro, su subtítulo es Filosofía para desobedientes. Sí. Me parece que es muy importante el llamado a la desobediencia. Y la desobediencia no es ser quilombero, no es hacer lío, sino genuinamente revelarse a aquellas cosas donde nos sentimos cómodos, que sentimos, creo que todos en algún momento decimos, esto está mal.
esto que estamos viviendo está mal, esta sensación que tengo de vacío, de soledad, indica que hay un malestar más profundo. Entonces, en vez de taparlo con Netflix, en vez de taparlo con lo que sea, claro. Pensarlo. Así que esa es un poco la invitación que quería hacer. Gracias, Tomás Balmaceda. Bueno, hemos llegado a medianoche en punto. Les hemos dejado una hora de reflexiones para todo el fin de semana. Así que, luminoso abrazo. Seguimos el viernes que viene. Para conocer realmente qué es, cómo funciona y cuál es la verdadera historia de la masonería, tienes que leer Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Reciente libro del doctor Antonio Las Heras. Masonería en la Argentina. Enigma, secreto y política. Puedes adquirirlo en librerías Cúspide o pidiéndolo en Mercado Libre. Hasta aquí. La Sociedad Argentina de Escritores y Radio Cultura presentaron Confines del Conocimiento, un programa creado y conducido por el doctor Antonio Las Heras.